tal, amigas y amigos de Tras Bambalinas? En esta ocasión vamos a platicar con la maestra en Historia del Arte Mexicano, Ofelia Zacarías Díaz Infantes, sobre su propuesta editorial titulada José Jaime, Vida y Pintura. Ofelia, platícanos sobre esta propuesta de José Jaime, Vida y Pintura, ¿cómo surge? Bueno, José Jaime, pues yo tuve la verdad acceso a su obra desde muy chica. En casa de mis abuelos existían algunas pinturas que siempre estuvieron colgadas en la sala y bueno, yo lo veía, ¿no? Siempre que iba a casa de mis abuelos. Y bueno, cuando yo empecé a estudiar Historia del Arte, pregunté sobre el artista y entonces mi papá me decía que era un artista muy famoso. Y entonces empezó por una tarea, o sea, bastante sencilla sobre arte del siglo XX, empecé a investigar y entonces me encontré con que no había mucha información y entonces yo me preguntaba, o mi papá me dijo mentiras, o qué sucede con arte artista, porque me parecía que su obra pues era de buena calidad. Y ahí empecé a investigar a José Jaime y conforme fui buscando primero a la familia, posteriormente a los coleccionistas que conservaban la obra, así como de toda la información que pudiera localizar en esa época, me di cuenta que era un pintor muy valioso y que merecía rescatarlo, ¿no? A la par de que iba viendo que no había como mucha información sobre él, pues me daba cada vez más cuenta que valía la pena rescatar su obra plástica. José Jaime es más conocido como escritor que como pintor. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, nace en Villa de Guadalupe, pero pasa muy poco tiempo en Villa de Guadalupe. Él nace ahí justamente en tiempos de la Revolución, 1918. De hecho, en la narración de la autobiografía dice que vienen los Carranzas y tienen que huir en carretas cuando él es muy pequeño. Lo registran aquí en San Luis. Y bueno, pasa su infancia en distintos lugares, ¿no? Un tiempo está en San Luis Potosí, otro tiempo lo pasa en Aguascalientes, otro tiempo en Guanajuato, principalmente en las haciendas, porque su familia se dedicaba, ¿no? a trabajar en las haciendas. De adolescente llega a San Luis y es precisamente cuando empieza su producción, tanto primero en la pintura, empieza a dibujar y posteriormente a pintar, y su inclinación por la literatura. Es más conocido probablemente por la obra literaria porque se publicaron 6 de sus obras literarias, además de lo que llegó a publicarse en la prensa, pero muchos que hablaron en su momento de él decían que su obra plástica era mucho más interesante. Lo que sucede con la obra plástica es que prácticamente toda está en colecciones particulares. ¿Cuánta obra nos faltará por conocer de José Jaime? ¿Cuánta obra falta? Con precisión no lo sé, o sea, de hecho fue un trabajo como muy arduo el poder tener una idea de qué cantidad de obras hizo. Sí te puedo decir que hasta ahorita yo he podido registrar de obra plástica cerca de 900 obras, entre pinturas al óleo, a la acuarela, dibujos, algunos bocetos, hay también escultura, que casi tampoco se sabe que hizo escultura. Y bueno, yo finalmente me enfoqué hacia la pintura al óleo, que es donde yo creo que finalmente mejor logró manifestarse. De las obras al óleo yo encontré varios listados, como una especie de inventario, que me llevó mucho tiempo, pero finalmente lo encontré. Y también algunas referencias a una exposición que se hizo en 1950, y a partir de ahí es que calculé que son alrededor de 350 obras. De hecho, tuve la oportunidad de entrevistar a su hermana y bueno, no tenía tampoco un dato preciso, pero ella me comentaba que había pintado más o menos 300 pinturas. Esto fue una charla con la maestra Ofelia Zacarías Díaz Infantes sobre este gran pintor potosino poco conocido, José Jaime.